solamente aquello que entendamos es lo más importante. Chicos, hasta donde me dijo el doctor Ormisole, se había visto todo lo que era el concepto de derecho civil, ¿o me equivoco? ¿O no se vio nada? Sí. Sí. Sí, procedimos hasta ahí. Ya, sí. O sea, nos estaría faltando ver lo que es el concepto del derecho comercial y directamente pasar a lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, o eso ya lo vieron también. No, el código no lo vieron. Bien. De los dos conceptos, el que nosotros siempre rescatamos más o al que le damos mayor importancia es el concepto de derecho civil. No tanto así el concepto de derecho comercial, porque el derecho comercial es algo que siempre ha ido mutando, es un derecho bastante dinámico y que en sus orígenes surgió para un grupo específico que eran los comerciantes. Entonces, entre esa clase se regulaban bajo sus propias normas jurídicas y ahí dan origen a lo que es el derecho comercial. Un derecho mucho más constitucionario, basado en la práctica y en los usos diarios, que lo que era el ius civilis romano. Tienen miles de definiciones. No los voy a volver locos y sí les voy a pedir que sepan mínimamente la definición que van a encontrar en el libro de cátedra. Se le habla del conjunto de normas jurídicas reguladoras de las relaciones entre particulares que derivan de la industria comercial o que son asimiladas a estas en la disciplina jurídica y en su realización judicial. Expliquemos un poco. Como todo ordenamiento es un conjunto de normas, ahí no necesita mucha explicación. Pero sí, lo que tienen que rescatar es aquel derecho que está destinado a regular la relación entre los particulares, o bien porque estos particulares son comerciantes y ejercen lo que se conoce como actos de comercio, o bien porque un sujeto que no es un comerciante ha ejecutado un acto de comercio. En el anterior sistema, cuando teníamos un código de comercio y un código civil y comercial, estaba el famoso artículo 8 del código de comercio que nos decía son actos de comercio. Supónganse la intermediación, por excelencia es un acto de comercio. Yo compro algo para revenderlo. Entonces, si yo era una persona que habitualmente compraba cosas para luego revenderlo, se me aplicaba el código de comercio. Y si yo fui un sujeto que ocasionalmente hice ese acto comercial, se me podía llegar a aplicar el código de comercio. Hoy a usted lo tienen más simplificado, porque el código es civil y comercial. Y no distinguimos qué hace o no la persona, sino está todo unificado, que es lo que vieron con el doctor Barmisole, todo el proceso de unificación del derecho civil. Lo que rescaten del derecho comercial es saber que es un derecho constitucionario, es decir, que se basa principalmente en la costumbre. ¿Ustedes tienen romano? ¿O ya tuvieron algo de romano? Habrán visto que en el derecho romano, el ius civilis, era todo un lío la transferencia, mientras que para el ius gentium, que era el derecho para aquellos que no formaban parte de la sociedad romana, o sea, que no eran ciudadanos romanos, era totalmente más simple la transferencia. Es más o menos lo mismo. El derecho de comercio siempre buscó simplificarlo, ser ágil. ¿Por qué? Porque el comercio necesita ser ágil y simple. Sacarle formalismos, que es lo que tenía el ius civilis. Eso también le lleva a un derecho que se puede llamar progresivo, que va de la mano de la expansión. Decimos que es progresivo en el sentido de que constantemente va evolucionando a la par de la evolución económica y la necesidad económica del comercio. Entonces es un derecho que se expande y busca unificarse. ¿Por qué? Porque si las reglas en Argentina para el comercio son iguales a las reglas que tiene otro país para el comercio, es más simple que entre ambos países puedan tener un comercio. Entonces, siempre se busca que se vayan unificando las normas a nivel comercial. Por eso ustedes van a hablar, por ejemplo, van a oír hablar de la Organización Mundial del Comercio, que busca generar normas iguales para todos los países que integran dicha organización. Y por último, siempre es un derecho que no le interesa tanto lo que sería un principio de justicia, si le quieren decir lo que se llama como justicia estática, sino que el valor o la seguridad está en la transacción. Supónganse, yo les doy un ejemplo. Cuando hablamos del derecho civil, a nosotros si yo compro una casa, me importa tener esa casa. Entonces, la justicia que se busca cuando se incumple el contrato es recuperar esa casa que yo compré, porque era ese el bien que yo quería. Bajo el sistema de un derecho comercial,
no le va a interesar tanto que la persona recupere la casa que compró, le va a interesar que la persona recupere el dinero que puso, o sea, que la transacción sea segura, aunque eso no significa que a lo mejor recupere la misma cosa que se comprometió a obtener. Les reitero, no se maten la cabeza con derecho civil y derecho comercial, porque tienen un sistema unificado ustedes. Cuando yo cursé, tenía una materia que era derecho comercial y otra materia que era derecho civil, y ahí sí nos podemos partir la cabeza pensando. Pero hoy en día, no se maten. ¿Qué les vamos a pedir que sepan? Las definiciones y las características del derecho de comercio. Que sepan la definición del derecho civil, las características, explicar la definición de derecho civil, y luego cómo se fue unificando el derecho civil con el derecho comercial. No es tampoco un tema que les presente mucha complejidad. Dicho eso, que era un tema que le quedó colgado al doctor Ormisoli, vamos a lo que ocupan conmigo y vamos a hacer todo lo posible para intentar terminar el día de la fecha con la unidad número 1. Si tienen abierta la aula virtual, y si no, abranla, van a encontrar un power que dice derecho subjetivo. Hay dos cosas, hay un cartelito, no me acuerdo, hay un cuadrito que suele hacer Agustín Andrich, y hay un PowerPoint. Les pido que si me quieren seguir, me sigan con ese PowerPoint. Profe, perdón. Le hago una consulta. Sí. ¿Sí? Sí, hay gente que no lo puede visualizar todavía el tema de las materias en el campus. ¿Usted podría compartir pantalla para poder visualizar el PowerPoint? Sí, ahí están compartiendo otra pantalla. Sí, gracias. no hay ningún problema, mi estimada. Yo lo comparto y se los mando ya. Yo estoy acostumbrado a usar Zoom porque Zoom es más horizontal la relación, mejor dicho, es más vertical la relación docente-alumno, entonces puedo manejar mejor muchas cosas. Pero bueno, doctor Ormisoli prefiere Meet, entonces usamos Meet que es como más horizontal y a veces me complica un poco, pero vamos a intentar adjuntárselos acá. ¿En qué parte del campus está, profe? En la unidad número 1 lo va a encontrar. Es el, porque tipo hay como muchos PDFs. En la unidad número 1 que dice nociones introductorias, si mal no me equivoco. Dice derecho subjetivo en mayúscula. Hay hay varios power, por lo que veo, hay varios, no power, hay varios. Pero es el último antes del video de la unidad 1.1.2. El último de todos, ahí va a encontrar, hay un PDF, en realidad es un PowerPoint pasado a PDF para que no se pueda modificar teóricamente. Derecho subjetivo en mayúscula, profe. Es el penúltimo. El último que tiene, sí, antes hay un video, o sea que antes del video Claro. no hay mucha forma de agarrarlo. Y si no, se van a dar cuenta cuando los vaya siguiendo. Estoy viendo si les puedo compartir, porque con Zoom puedo, archivo adjunto, yo debería poder adjuntárselos acá o no. Complicado este sistemita. Se ve que no. Bueno. Una pestaña. No me lo va a dejar compartir. Voy a sentar ahora. Profe, ¿es este PowerPoint que dice el Código Civil y Comercial de la Nación así en azul? Sí, ese que tiene ahí. Ya lo encontró, sea feliz. No sé por qué no me lo deja compartir al PDF, pero les comparto toda la pantalla y lo hacemos de ahí más fácil. Bien. Vamos a ir por parte. Este que tienen acá. Epa, que se nos fue. Primero vamos a hablar de lo que es el plan y el método del Código Civil y Comercial de la Nación, y luego vamos a intentar ingresar en lo que es el análisis del derecho subjetivo. Estoy viendo que acá tenemos derecho subjetivo, derecho subjetivo, derecho subjetivo, y nos estaría faltando, vamos primero al plan. Está al revés puesto en el Power, no sé por qué, pero es lo mismo. Hay dos cosas que tienen que saber diferenciar ustedes. Una, cuando hablamos de plan,
del Código Civil y Comercial y otra cuando hablamos de método. Si ustedes llegan a estudiar de un libro de Buenos Aires, unifica la doctrina de Buenos Aires lo que es el plan y el método del Código Civil. La doctrina de Córdoba lo divide. Y cuando habla de plan del Código Civil y Comercial, es establecer cómo está dividido todo el código. Y cuando habla de método, es el sistema que ha aplicado el código para tomar esa división. Te los traduzco de otra manera. Cuando hablamos de plan, es decir, tenemos tantos libros que se dividen en tantos capítulos, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de método, estamos preguntándonos por qué hicimos esos libros y por qué le dimos el contenido a cada libro. Explicado eso, vamos primero a ver cómo es el plan, es decir, cómo está dividido el Código Civil y Comercial. Se lo tienen que saber, chicos, como el Padre Nuestro. Así que se los puse en una diapositiva, pero es lo mismo que se van al índice del código. Tienen que dar en cuenta que, primero que nada, hay un título preliminar. El título preliminar siempre les va a dar nociones generales de aplicación a lo largo de todo el código. Se suele decir que son principios transversales, porque son de aplicación desde el libro primero hasta el libro sexto. No hay parte del código que no debamos aplicar todo lo que dice el título preliminar. Y luego empieza a regular en específico distintos institutos. Lo primero que trata el código es lo que se conoce como parte general. Y lo que busca es estudiar los elementos de toda relación jurídica. Sujeto, objeto y la causa. Si ustedes analizan el programa de esta materia, van a ver que está estructurada sobre la base de primero explicar el sujeto, luego el objeto y luego la causa. Si van viendo a lo largo del código, se va a dar cuenta que cada libro se va a corresponder a uno de los civiles o de los derechos privados que ustedes van a estudiar a lo largo de su carrera. La única diferencia es que familia la van a ver en quinto año en vez de verla en segundo año. ¿Por qué? Porque familia es más complejo y tienen que tener conocimiento de todo el resto del derecho civil. Pero lo que tienen que tener en claro es cuál es el contenido de cada parte. Entonces, primero un título preliminar que nos marca los lineamientos generales para todo el código y para la aplicación del mismo. Luego un libro primero que trata la parte general, que trata lo mismo que nuestra materia. Sujeto, objeto y causa. Ahí vamos a analizar qué es una persona para el derecho, cuáles son los atributos que tiene esa persona, qué capacidad tiene, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver qué es una cosa para el derecho, o sea, el objeto. Y finalmente vamos a ver cómo se generan las relaciones jurídicas, las causas generadoras. A su vez, chicos, tienen que saber que cada libro se divide en títulos. Cada título se divide en capítulos. Cada capítulo en secciones, las secciones en párrafos y por último tienen lo que son los artículos. La estructura que me interesa que sepan es que primero hay un libro, luego hay un título, luego hay un capítulo y luego hay una sección. Entonces, supónganse, ustedes tienen el libro primero, parte general. Va a tener 3 títulos fundamentales, tiene más, pero para que se vayan haciendo una idea, va a tener 3 títulos fundamentales. Uno que sea de las personas, otro que sea del objeto y otro que sea de la causa. Y a su vez, dentro de cada uno de esos títulos va a haber otras subdivisiones conforme capítulos, secciones o párrafos. Entrando al título preliminar, se nos divide en 4 capítulos. Trata 4 institutos distintos. No se olviden nunca que es algo que es transversal a todo el código. Entonces les va a tratar primero sobre el derecho, luego sobre lo que es la ley, discrimina derecho y ley, después sobre cómo deben ejercerse los derechos que tiene este código, y por último, un capítulo sobre lo que son los derechos y los bienes. Ya lo vamos a ver en profundidad, así que no se preocupen. Hasta ahí más o menos me tienen que tener una idea de lo que es el título preliminar y el contenido del código, el plan del Código Civil y Comercial. Ahora, para dotar de contenido a este plan y de dotar de contenido a cada libro, se ha tomado un método. ¿Cuál es ese método? Es dividir los libros sobre los distintos derechos subjetivos. Y acá es donde empieza la parte divertida de derechos subjetivos. Vamos a empezar desde el comienzo.
Hay varias formas de definir lo que es un derecho subjetivo. Pero tomemos lo más fácil. Empecemos pensando qué sería el derecho desde el punto de vista objetivo. Cuando decimos derecho objetivo hablamos directamente del ordenamiento jurídico en general, sin ver la serie de facultades o no que se le otorga a cada individuo. Vamos y analizamos directamente el sistema jurídico. Supóngase derecho objetivo, derecho civil, derecho objetivo, derecho comercial. Ahora, cuando hablamos de derecho subjetivo, viene el problema de cómo lo definimos. Y la primera idea que ustedes tienen que hacerse en la cabeza es que siempre vamos a estar hablando de una atribución o una prerrogativa que el ordenamiento jurídico le otorga a un sujeto. Por eso se llama derecho subjetivo. No es tan complejo como a lo mejor ustedes creen. El problema está en cómo lo definimos ese derecho subjetivo. Porque de acuerdo al autor que ustedes tomen, va a ser cómo lo definió a ese derecho. Existen teorías que directamente niegan, que las tenemos acá abajo, que pueda existir un derecho subjetivo como tal, una atribución del sujeto, sino que el sujeto solo tiene atribuciones en la medida que el ordenamiento se lo dé. O sea que solamente existe el derecho objetivo. Mientras que van a encontrar otros autores que dicen, no, en realidad el derecho subjetivo es aquello que la persona puede hacer porque su voluntad lo dirige. Ya le he explicado un poco mejor que es la teoría de la voluntad. U otras teorías que es la persona va a actuar en la medida que tenga un interés, si el ordenamiento le dé un interés jurídico para hacerlo, como tiene ahí. De las otras teorías no me interesa que se queden solamente con la teoría de la voluntad y la teoría del interés, que son las que vamos a ver a continuación. Así es que tenemos, primero que nada, a Savigny. Savigny nos habla desde el punto de vista del sujeto, analiza esta prerrogativa que el ordenamiento le da. Y nos dice que el derecho subjetivo es un poder o una facultad del individuo, dentro de cuyos límites la voluntad reina en forma libre. Traducido un poco el pensamiento de Savigny, Savigny plantea que la voluntad del sujeto es la que le da la facultad de hacer o no algo. Cuando ese sujeto no exterioriza su voluntad, pero está protegido por el ordenamiento, estamos frente a lo que es un derecho humano, porque lo tiene por el solo hecho de ser hombre. Ahora, cuando ese sujeto exterioriza lo que quiere hacer, puede ser de que lo haga, exteriorice su facultad de poder contratar o hacer algo con otra voluntad libre, con otro sujeto, y sale ahí, por ejemplo, lo que es la parte de contratos, o las relaciones de familia, o bien puede ser que el sujeto exteriorice su voluntad, pero con porciones de la naturaleza no libre. Ustedes saben lo que son los derechos reales, que son las vinculaciones directas e inmediatas que tenemos con las cosas. ¿Alguien se me perdió en el camino? Porque es importante que me lo entiendan y lo volvemos Yo, profe, volverlo a explicar, por favor. Bien. ¿Quién es yo? Ahí lo tengo. Virginia, perdón, me siento muy humillada. Pero, por favor, Virginia, peor hubiera sido que no pregunte. Recuerden que pregunte. Estamos viendo qué es el derecho subjetivo. ¿Por qué queremos saber qué es el derecho subjetivo? Porque es el método científico que tiene nuestro Código Civil y Comercial para dividir y dotar de contenido a cada uno de los libros que lo integran. Así de simple es la cuestión. Y para eso poder entender el plan del código. Cuando hablamos del derecho subjetivo dijimos que lo diferenciamos del derecho objetivo. El derecho objetivo era el ordenamiento en sí, todo el ordenamiento jurídico. Y había teorías, entonces dicen, no, solo existe el derecho objetivo, solo hay un ordenamiento. Y si hay un ordenamiento, la persona puede o no hacer algo. Si no, no puede hacer nada. Con lo cual no tiene sentido que entremos a discutir la existencia de esta suerte de derecho subjetivo. Estas facultades que el sujeto tiene. Ahora, lo que nos vamos a preguntar es por qué decimos que el sujeto tiene facultades que deben ser reconocidas por el ordenamiento. Hay una teoría que es la de la voluntad. Ahí lo tenemos a Savigny. ¿Hasta ahí me siguió el camino? Sí, justo me perdí en la parte de la teoría de voluntad, ahí me perdí.
Ahí estamos ahí. Y es Savigny. Savigny es el que, ustedes toda la vida van a estudiar Savigny y von Guerin, es como que apréndanlo a los dos muchachos porque los van a seguir por toda su vida. ¿Qué les plantea Savigny? Savigny dice que en realidad el derecho subjetivo es un poder o facultad que tiene el individuo, dentro de lo cual su voluntad reina en forma libre. O sea que en realidad el derecho subjetivo es el dominio de la voluntad libre. Traducido, no es porque el ordenamiento jurídico me reconozca esta facultad, yo la tengo o no. Yo la tengo por el simple hecho de que mi voluntad está libre. Y la tengo por ser hombre. Entonces, cuando mi voluntad no se exterioriza y queda dentro mía, igualmente tengo derechos que se me tienen que reconocer. Y ahí surgen los derechos humanos. Pero nosotros no nos movemos solos en el mundo. Tenemos que vincularnos. Y usted se vincula con dos elementos. O se vincula con las cosas, o se vincula con otro humano. ¿Hasta ahí me sigue, Virginia? Sí, profe. Y si no me sigue, dígame, no tengo drama, ¿eh? Igual que si No, si realmente su duda lo puede sigo. ser la duda de otro. Cuando usted se vincula con otro humano, usted se está vinculando con otra voluntad libre. Entonces, entre dos voluntades libres, logran generar algo. Supóngase un contrato. Usted alquila, va y se vincula con otro y alquila. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, profe. O bien, usted no se vincula con otro humano, sino se vincula con las cosas. Cuando usted compra algo, supóngase un libro, usted primero se vinculó con otra voluntad, con la del vendedor. Profe, Y después usted se hizo de ese libro. Entonces ahí usted se está vinculando con una porción de la naturaleza no libre, como decía Savigny, con una cosa. Pero siempre se le reconoce que antes del derecho objetivo, usted tenía esta facultad para hallarlo. No hay un derecho que tiene antes y que el derecho le reconoce a usted, sino que usted tiene la facultad siempre de vincularse. Y el ordenamiento jurídico se tiene que limitar a reconocerle esa facultad suya preexistente. ¿Estamos? profe, ¿Alguien se perdió? Listo, gracias, profe. ¿Están todos ahí? Bien. profe. Sí, Bien, ¿estas teorías se pueden mezclar o son por opuestas? supuesto, todo se mezcla con todo acá. Esto es una gran ensalada. Vamos a qué decía von Guerin. Von Guerin siempre discutía con Savigny, pero en realidad era una discusión teórica, porque si Savigny tenemos en cuenta que murió en 1861 y Guerin nació en 1818, ya cuando Savigny estaba viejo, decrépito, recién Guerin le podía discutir el pensamiento de Savigny. Entonces, muy pocas veces verdaderamente se cruzaron en escritos. Pero es como las dos grandes visiones que van a encontrar el derecho. ¿Qué nos dice von Guerin? Dice, mire, todo bárbaro con el dominio, que esto que hay una voluntad previa, que el ordenamiento lo tiene que reconocer. Pero lo real y cierto es que el ordenamiento jurídico no nos reconoce todas las facultades que tenemos y no regula todas las posibilidades que pueda hacer el hombre. Solamente el ordenamiento regula algo cuando entiende que debe ser protegido ese interés del hombre. Entonces, el ordenamiento jurídico trabaja sobre si hay un fin práctico que deba ser protegido, el ordenamiento que dice, le reconozco este derecho al sujeto. Entonces, para Guerin, los derechos subjetivos son intereses humanos, por el bien del hombre, jurídicamente protegidos. Parece una estupidez la diferencia en la definición, pero no lo es. Porque en realidad, para terminar de completarla, habría que ponerle dignos de tutela jurídica. Traducido, no es que el hombre tiene la facultad y luego el ordenamiento se le reconoce. Para Guerin dice, el ordenamiento solo reconoce algunos derechos subjetivos, algunas prerrogativas que tiene el hombre. Otras no, o porque no tienen un fin práctico, o porque no merecen una tutela jurídica. Entonces hay que analizar si tiene un fin práctico y si tiene una tutela jurídica. Y por último, las teorías intermedias. Sí. No entendí muy bien, Jerry. No me lo entendió Guerin, eso que Guerin es más fácil. No, yo tampoco. Volvemos, tienen que entender más Savigny para poder entender a Guerin. ¿Estamos? Savigny le dice, la voluntad puede actuar libremente,
Y siempre que la voluntad actúa libremente, el ordenamiento lo tiene que reconocer esa facultad al hombre. ¿Estamos? Y alguien dice, no, hay miles de cosas que el hombre puede hacer. Miren que podríamos hacer algún ejemplo, pero hay muchas cosas que el hombre hace que el ordenamiento jurídico no le interesa protegerlas. Entonces, no es que porque yo pueda hacer algo tengo que tener ese derecho subjetivo. Derechos subjetivos son solamente aquellas prerrogativas o aquellos intereses humanos que merecen ser protegidos. ¿Por qué merecen ser protegidos? Porque tienen un fin práctico y por ende el ordenamiento los respalda. Supónganse contratar. ¿Estamos? Pero a lo mejor usted quiere correr y no por eso le van a reconocer esa prerrogativa. ¿Está más o menos claro hasta ahí? ¿O alguien se Sí. perdió? Sí. Y por último, hay las teorías intermedias. Chicos, ¿cuál es la que tienen que saber? La intermedia. ¿Por qué? Porque es la que aplicamos por los siglos de los siglos. ¿Qué mezcla ambas? Porque nos dice que es una facultad. Tenemos ese guiño. ¿Es una facultad de qué? De obrar y de exigir. Porque yo como hombre puedo contratar con otro. Puedo hacer ciertas cuestiones. Tengo todo el ordenamiento jurídico, me permite actuar. Por eso puedo obrar. Pero también puedo exigir. ¿Cuándo voy a poder exigir? Cuando alguien me incumple con mi derecho. ¿Me siguen hasta ahí? ¿En cualquier momento puedo obrar y exigir? No. Siempre que yo lo haga con miras a la satisfacción de un interés honesto y justo, digno de tutela jurídica. Mezcla nuestras dos concepciones. Porque si bien reconoce que es una facultad del hombre que tiene de obrar y de exigir, no cualquier facultad va a ser, sino aquellas que tengan un interés honesto y justo y que, por ende, deba ser protegido por el ordenamiento. ¿Me siguieron hasta ahí? Si alguien les Disculpe. pregunta cuál es la definición de derecho subjetivo, me la responden: facultad de obrar y exigir con mira a la satisfacción de interés honesto y justo, digna de tutela jurídica. ¿Ah, chicos, hasta ahí? Sí. ¿Alguno tiene duda? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, para dejar claro que no sé si está bien, entonces para la teoría de la voluntad, el derecho subjetivo existe sin previo reconocimiento del ordenamiento jurídico. O sea, existe Exactamente, porque porque es una voluntad libre la que está ahí. Ah, ok. O sea, el ordenamiento se va a limitar a reconocer algo preexistente. Mientras que Yering le dice, sí, todo bien. Pero no te va a reconocer cualquier cosa, te va a reconocer solamente algunos intereses. Aquellos que tengan un fin práctico. Y la Ok. intermedia decimos, en realidad es una facultad que tiene el hombre, de obrar y de exigir. ¿Con miras a qué? A que se le satisfaga un interés honesto y justo digno de tutela jurídica. ¿Qué regula nuestro Código Civil y Comercial? Todos los derechos subjetivos, si le quieren decir de una manera, dentro del espectro civil y comercial. Profe, O sea que ustedes van a ver de acá en adelante todos derechos subjetivos. Sí, ¿cómo sabemos cuáles son nuestros derechos subjetivos? siempre que usted tenga interés. No, va a haber dentro del Código Civil, nosotros ahora vamos a ver todo tipo de derechos. Casarse, hacer industria, todo eso lo vamos a ver. Esos son derechos subjetivos que están reconocidos por el Código. Y si no, siempre que usted tenga o usted actúe y su interés, como dice la definición, sea honesto y justo, debería tener una tutela jurídica. Ahí lo va a poder pelear. Pero ahora vamos a analizar, no es que hay un catálogo de derechos subjetivos. Cada artículo del código tiene incito un derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque el derecho objetivo es el código, el derecho civil en sí, el derecho comercial en sí, el derecho penal. Es la norma global. Pero el derecho subjetivo son las facultades que cada uno de ustedes tienen de obrar. Y como acá estamos en derecho privado, tenemos que ver cuáles son las facultades que tienen las personas. Y eso es lo que van a estudiar a lo largo de toda su carrera. ¿Estamos? Yo no le puedo dar un catálogo de derechos subjetivos. Sí le puedo decir cómo se definen para que usted pueda hacerse una idea si tiene o no derecho a hacer algo. ¿Está? Entonces, Sí, profe. cuando nos referimos a derecho subjetivo, tenemos que remontarnos a esta teoría, a la intermedia. Sí. O si les preguntan Buteler Cáceres, contestan así usted, ¡pac! Ok. Ahora bien, los derechos subjetivos, mis queridos, bueno, acá está Kelsen, les puse otros, pero no importa.
El derecho subjetivo es el que nos permite conformar una relación jurídica. Entonces va a estar compuesto, vamos a encontrar que hay sujetos, un objeto y una causa eficiente. Si vamos a un contrato de compra-venta, los sujetos son el comprador y el vendedor. El objeto es la cosa que se vende. Y la causa eficiente va a ser ese contrato que se celebró. Porque el derecho subjetivo le permite a usted generar relaciones jurídicas, que tienen esos tres elementos. En parte general vamos a estudiar el sujeto, el objeto y la causa. ¿Vamos, chicos? El problema de los derechos subjetivos es que admiten múltiples formas de ser clasificados. Y sobre la base de una de estas clasificaciones es sobre la cual se ha tomado el plan del Código Civil y Comercial. Vamos a ver algunas de las clasificaciones posibles. La primera es poder diferenciar si los derechos subjetivos importan directo e inmediatamente a la persona. Ahí ustedes van a decir que pueden impactar sobre la persona misma o sobre una persona ajena. Y lo vamos a explicar porque si no es como medio difícil entender. Cuando decimos que impactan o importan, es sobre, si es sobre la persona o sobre el patrimonio de la persona. Si es sobre mí, puede ser que directamente me afecten a mí y sean lo que conocen ustedes como derechos humanos. O bien, puede ser que no impacten en mi persona, pero sí impacten en otros sujetos que de mí dependen. Y surgen lo que son los derechos de familia. Son todos derechos subjetivos, pero tienen distintas categorías. Entonces, hay ciertos derechos humanos que también son derechos subjetivos, hay ciertos derechos sobre la persona ajena que me genera derechos de familia. Por ejemplo, el derecho que tiene el hijo para con el padre, o el padre para con el hijo, o un cónyuge para con otro cónyuge. ¿Me van siguiendo? A lo mejor, si lo leen así, se me pierden, pero si lo van pensando, no se me pierden tanto. O bien, puede ser que estos derechos subjetivos no hagan hincapié en la persona, sino que hagan hincapié en el patrimonio de la persona. Y se dividen en dos, derechos reales o derechos personales. Derechos reales viene de res, cosa, en latín. Entonces son las vinculaciones que tenemos con las cosas. Y derechos personales son derechos personales patrimoniales. Pónganse contratos que celebramos con la gente, un cheque, un pagaré. Pero no atacan a la persona en sí. No es que se está viendo si yo puedo o no contratar, o si merezco, o si debo o no darle la cuota alimentaria a mi hijo. Acá estoy viendo si entra plata a mi patrimonio o sale plata de mi patrimonio a través de un contrato. Profe, claro? Sí. una pregunta. Sí. ¿Un derecho personal sería la herencia, por ejemplo? La herencia, el derecho a tener una herencia sería el derecho subjetivo. ¿Ah? Usted me pregunta el derecho personal. Bueno, ahí usted estaría en un derecho. La parte patrimonial de la herencia entraría en un derecho personal patrimonial, pero la otra parte de la herencia, supóngase algún otro elemento que pueda hacer, va a entrar por las relaciones de familia. ¿Se entiende? Porque en realidad es una vinculación más que se vincula con la relación de familia que la plata que viene por la herencia. Profe, Pero, si usted firma un contrato con otra persona, es netamente un derecho personal patrimonial. ¿Estamos hasta ahí? ¿Van siguiendo esta ¿Puedes repetir la diferencia entre reales y personales? No se preocupe que la vamos a ver a lo largo de toda su carrera, pero ahora es solo una introducción. Cuando hablamos de derecho real, es el derecho que usted tiene directa e inmediatamente con las cosas. Los derechos reales, no hay tres personas, no hay dos personas. Hay el sujeto y la cosa. Bueno, acá tengo justo mi celular. Es mío. Lo quiero tirar, lo tiro. Lo quiero vender, lo vendo. Hago lo que quiero. Es la vinculación que tengo yo con la cosa. El derecho personal, yo no tengo una vinculación directa con una cosa, sino que necesito de otra persona para que satisfaga
mi necesidad. Entonces, si usted hace una compra-venta, y les llevo la compra-venta porque es un concepto más fácil para que hoy en día ustedes entiendan, supónganse que celebramos una compra. ¿Cómo es su nombre, querida? Victoria. Victoria. Supónganse que yo le vendo a usted mi celular. Va a salir de mi patrimonio el celular y me va a entrar plata porque usted me va a pagar, quiero creer. En ese sistema estamos ante un derecho subjetivo porque yo puedo celebrar esa compra-venta con usted que importa o impacta inmediatamente sobre mi patrimonio y sobre el suyo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Pero para que usted pueda tener mi celular, ¿de quién depende? De mí. Yo se lo venda. Entonces, ese contrato, hay 3 elementos. Un acreedor, un deudor y el objeto. ¿Me siguió hasta ahí? Sí. Va. Entonces ahí estamos frente a un derecho personal. Porque dependo de la voluntad de otro más. Ahora, una vez que yo se lo venda y se formalice la venta, usted pasa a hacer con el celular lo que quiere. ¿Vamos? Y ahí sería un derecho real mío. Exactamente. Ahora sí. ¿Está claro? Bien. Sí, gracias. O sea, profe, que tenemos que pasar por un derecho personal para llegar al derecho real. Excelente pregunta y en cuarto año se le respondo. Nosotros nos van a volver a tener el doctor Ormisoli y a mí en reales. Por ahora piense la idea que sí. Por ahora piense la idea que sí. Pero también es cierto que usted puede ir por la calle, levantar una piedra y guardársela en el bolsillo, no me equivoco. ¿Y hubo Sí, es otra verdad. persona de por medio? No. No. Pero usted tiene un derecho real, porque es una vinculación directa e inmediata, suya con la cosa. El Profe. caminito más fácil para llegar a los derechos reales suele ser un derecho personal, pero no siempre necesita un derecho personal. Otra forma de dividir los derechos subjetivos es conforme el contenido, extrapatrimoniales o patrimoniales. Entonces, supónganse, el derecho que tiene una persona a ser reconocida como hijo de otro es algo extrapatrimonial, porque se supone que importa más la filiación que la plata que puede heredar. Mientras que el contrato de compra-venta que estábamos hablando recién es un derecho subjetivo de contenido patrimonial. Otros dividen los derechos subjetivos conforme el objeto inmediato, es decir, conforme aquello que se regula. Entonces hay derechos reales o derechos personales. Si el objeto inmediato es una cosa, es un derecho real. Si el objeto inmediato es la prestación de un tercero, ya sea que ese tercero me tiene que dar una cosa, o hacer algo, o no hacer algo, supónganse, usted contrata a un pintor. ¿El pintor le va a dar algo? No. ¿Qué va a hacer? Se compromete a pintar la pared. O usted tiene un vecino, y usted quiere que su vecino no construya más de 2 pisos, porque le tapa la vista. Entonces usted hace un contrato con el vecino para que él no construya más de esa altura. Entonces, si el objeto del derecho subjetivo es una cosa, es un derecho real, no lo dude. Pero si el objeto inmediato es que me tengan que dar algo, que otro sujeto tenga que hacer algo, o que otro sujeto tenga que no hacer algo, hay un derecho personal. Y otra forma de clasificarlos es conforme la oponibilidad. Entonces hay derechos que son absolutos y derechos que son relativos. Hay derechos que son absolutos porque son oponibles a toda la sociedad. Y hay derechos que son relativos porque solo pueden ser oponibles a una persona. Y para complicarles un poco, vamos a decir que los derechos reales, por regla, siempre son absolutos. Las vinculaciones que tienen ustedes con las cosas deben ser respetadas por toda la sociedad. Mientras que los derechos personales, patrimoniales, siempre, o por regla, suelen ser relativos. ¿Por qué? Y lo vamos a explicar. No podríamos permitir que alguien le desconozca a usted la propiedad que tiene sobre su libro, sobre su caso, sobre lo que usted quiera. Entonces es un derecho absoluto. Y todos deben respetar. Pero en los derechos personales, solamente el que está obligado a respetar, ¿quién es? El que me tiene que cumplir la obligación. Traduzcamos. Si vamos al contrato de compra-venta de mi celular, hasta que nuestra amiga Victoria no tenga el celular, no tiene un derecho real. Entonces, una vez que lo tenga, nadie se lo puede robar. Y si se lo roban, cometen un delito. Pero antes que los tengan, solamente ella y yo conocemos
que nos hemos comprometido a la venta. Entonces, ese derecho personal solamente a mí me puede exigir el cumplimiento, no se lo puede exigir a nadie más. Por eso dice que es relativo. ¿Entendió? ¿O estamos muy perdidos? No, sí, sí se entiende. Profesor, tengo una duda. Sí. Perdón, no sé si querés decir Lautaro, quería decir primero. No, dígame usted, no, pero- primero. No hay drama. No, gracias. No, ¿qué pasa si te encontrás plata en la calle? Ponele, que no es depende de Bueno, la eso se llama voluntad. régimen, primero, para que usted sepa, las cosas por regla no carecen de dueño cuando tienen valor, se presumen robadas o perdidas. Y hay todo un procedimiento legal que hay que hacerlo. Si usted me pregunta a mí cuánta gente lo hace, nadie. Pero usted estaría apropiándose de ese dinero de una forma ilícita. Para que lo tenga en cuenta. Igual que si encuentra un anillo, se lo puede poner. ¿No significa que alguna vez va a llegar a ser dueño? Sí, dentro de una prescripción de 20 años va a lograr ser dueño. Pero mientras tanto, no. Pero igual es algo que usted va a ver en cuarto año, no se preocupe. Gracias, profe. Siguiendo la idea de conforme al objeto inmediato, que es la que más nos va a interesar, porque es la que una de las más importantes del código, les decía que había derechos personales y derechos reales. El objeto inmediato en el derecho personal es el quehacer de otro. Otro tiene que hacer o no hacer algo, darme algo, para que se genere ese derecho personal y se satisfaga el mismo. En el derecho real no, es directamente yo y la cosa. Y al medio están los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque es una categoría que no termina de estar ni de un lado ni del otro. Es más, hay algunos que le asemejan más arriba. Conforme su contenido lo vimos, conforme su eficacia lo explicamos. Bien. ¿Cuál es el método que toma nuestro sistema? El de los derechos subjetivos. ¿Y cómo los clasifica? Los clasifica, según lo hizo Vélez Sarsfield, en explicar que todos los derechos o son personales, todos los derechos subjetivos, ¿no? O son derechos reales. ¿Cómo llegó Vélez Sarsfield a este método? Después de cuando Vélez se le encomienda hacer el Código Civil, año 1871 entra en vigencia el Código, 1860 y pico, Vélez lo que más pensó es cómo dividir los libros del Código. ¿Por qué? Porque hasta el momento todos los códigos de la época dividían en 3 grandes libros, de las cosas, de las personas y de la causa. Lo que hoy nosotros llamamos el libro primero. El gran problema es que al final, en el último libro, el de las causas, se transformaba en la regulación de todas las relaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque de las personas era muy poquito, porque decía qué es persona y qué se entiende por persona. De las cosas, ver qué era una cosa. Y de la causa, narraba todo. Entonces se transforma en lo que se conoce como el hiperatrofiado libro tercero del Código Napoleónico. Frente a esa realidad, Vélez Sarsfield dice, tiene que haber otro método. Y acá viene la maravilla de Vélez Sarsfield, que en realidad copia lo que estaba haciendo Freitas para el Código del Imperio del Brasil. El mismo Vélez le dice a la comisión del Senado, del Congreso, lo que más tiempo me ha llevado es encontrar el método sobre el cual dividir todo el Código Civil. Y termina llegando a la misma conclusión de Freitas, en decir que o bien todos los derechos son absolutos, o bien todos los derechos son relativos. Y cuando hablamos de derechos absolutos, son derechos oponibles a todos, y encontramos a los derechos reales. Y cuando hablamos de derechos relativos, son los derechos personales, que se pueden clasificar para este sistema en derechos personalísimos, en derechos potestativos, en derechos de familia o en derechos creditorios. Como ven, Vélez Sarsfield deja por un lado la relación directa e inmediata que tienen las personas con las cosas, y todo lo otro lo subsume a derechos personales. Ya sea que sean derechos personalísimos, que son facultades íncitas por el solo hecho de ser personas,
Ya sean que sean derechos potestativos que se mezclan con los de familia, pero potestativos está dentro también la tutela y demás, o sea, son cuando hay una relación jerárquica entre una persona, la familia, o bien derechos creditorios, que son derechos personales netamente de contenido patrimonial. Pero lo que lo divide es saber si son absolutos o relativos. Ahí es que entra toda la división entre lo que es el derecho real y el derecho personal. Chicos, ¿ustedes tienen su libro? ¿O no tienen libro? Bueno, si ustedes van a su libro, en la página 28, van a encontrar un cuadrito. Ese cuadro les va a explicar cuáles son las diferencias entre los derechos reales y los derechos personales. Pero a mí me gusta mucho cómo explica el libro de ustedes, sin embargo, lo respeto. Son gente, lo que lo escribieron son gente que sabe muchísimo más que yo, sin duda. Pero les tiene que quedar claro que no es la única forma de dividir los derechos subjetivos en derechos reales y derechos personales. Hay otras formas de clasificarlos que ya lo hemos visto recién. Sin embargo, teniendo en cuenta su oponibilidad y teniendo en cuenta su eficacia, o son reales o son personales. Y ahí vienen toda una serie de diferencias entre unos y los otros. Hasta ahí. ¿Estamos? ¿Más o menos? Bien. Sí, Si ustedes van de vuelta a la aulita virtual, ¿saben qué? Agustín armó un grupo de WhatsApp con todos ustedes. Sí, tenemos Sí, un- profe. Sí, profe. Y no me agregaron. Me siento profe. totalmente aislado. Pásanos tu número y ahí te agregamos. Gracias. Porque si no, les mando todo por WhatsApp. Chicos, todo conmigo, acá tengo el material. Para que sea más Sí, fácil. me parece No crean que perfecto. todos los docentes van a ser tan amorosos, pero bueno. Tampoco que yo sea amoroso, pero no crean que... ¿Tienen ahí para anotar? 3516-860503. Ahí se los pongo en el chat. Pero bien. Agréguenme ese grupo y yo les puedo pasar todo el material. A ver, uno de los power que subió Agustín, no sé qué es, un PDF fiero. No nos gusta. No. Tienen que ir en el libro, van a encontrar las diferencias entre los derechos reales y los derechos personales sobre la base de la división que les di. El objeto inmediato y si son absolutos o son relativos. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Lo primero que tienen que tener en cuenta en su cabeza, chicos, es la definición, o la idea. No les vamos a poner una definición textual, pero sí una idea. Y cuando hablan de derechos reales, siempre es inmediato y directo, persona y cosa. Hay dos elementos nomás. Y cuando hablamos de derechos personales creditorios, nos encontramos que hay tres elementos. Porque hay un acreedor, hay un deudor y hay una prestación de vida. Que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, decimos que el derecho personal es la facultad que tiene un sujeto de exigirle a otro, llamado deudor, el cumplimiento de una prestación, ya sea de dar, darle el celular, de hacer, piensen en pintar, o de no hacer. Pónganse que yo compro una farmacia y con el que le compro la farmacia le pongo la obligación de no ejercer competencia por 5 años. ¿Estamos? Sí. ¿Eso es siempre a través de un contrato? Por lo general estamos en derecho patrimonial. Son personales, pero patrimoniales, con lo cual sí va a haber un contrato, ya sea tácito o escrito, pero hay una vinculación. Eso nos lleva a que el acreedor en el derecho personal necesita de la actividad del deudor para satisfacer sus intereses. Mientras que en el derecho real no, porque usted tiene la cosa. Yo tengo este código. Lo tiro, lo rompo, hago lo que quiero, le arranco una hoja si quiero. Es mío. El objeto también cambia, porque el objeto en uno es la cosa y en el otro es la prestación del sujeto. En los derechos reales tienen que ser respetados por toda la sociedad. Entonces no hay un sujeto pasivo, es la sociedad entera el sujeto pasivo.
Porque yo ando con este código en la calle, y alguien me lo roba, nadie lo puede hacer, me tienen que respetar ese derecho que tengo. Mientras que, si yo celebré un contrato con alguien para que me dé el código, no puedo ir y pedírselo a la madre de ese alguien, se lo tengo que pedir a ese sujeto nomás. Los derechos personales, hay un sujeto pasivo, totalmente individualizado. Siempre sabemos a quién le vamos a exigir esa prestación. Por Entonces, naturaleza, los derechos reales, vamos a decir que son perpetuos en la medida que se ejerzan. Porque mientras yo tenga este código, lo puedo tener por toda mi vida, y lo voy a hacer, y no lo voy a perder al derecho. En cambio, en los derechos personales, tengo que exigirlo, tiene un límite temporal. Asimismo, el ordenamiento jurídico no permite crear todos los derechos reales que nosotros quisiéramos. Hay un número cerrado. Hay solamente 17 derechos reales y solo esos 17. No me pidan ni uno más, ni uno menos. El que más se crea no vale como derecho real. Derechos personales, no hay número. O sea, son todo lo que la autonomía y la voluntad pueda crear. Entonces nosotros podemos nombrar contrato de locación, compra-venta, permuta, leasing, el que quieran. Pero si se nos ocurre una nueva forma, mezclamos dos contratos, es igualmente válido. Porque la autonomía y la voluntad es el que lo crea. No es que lo creó la ley. Y por último, si el acreedor no ejerce su derecho personal, se extingue por el paso del tiempo. Lo que ustedes conocen como la prescripción. Y deben haber, en algún momento de su historia, escuchado esa deuda prescribió. ¿Por qué? Porque nunca la pagamos y nunca me la cobraron. En los derechos reales pasa al inverso. Usted no lo pierde, o sea, mejor dicho, lo pierde uno, pero lo gana otro. Porque si usted agarra el anillo o el que me dijo el fajo de billetes, póngase que en vez de un fajo de billetes era un anillo, lo agarra y se lo guarda. Un anillo que supongamos que tenga un valor, y pasa el tiempo que la ley establece, lo adquiere por prescripción adquisitiva. Mientras que en los derechos personales se pierde el derecho para el acreedor por prescripción liberatoria. ¿Estamos? Bien, esas son las diferencias. Sí, profe. Y eso es más o menos lo que me tienen que tener en claro. Sigamos con el programa. ¿Está el programa de ustedes? Lo tenían tan abierto, tan lindo. Para colmo, el doctor Ormizol tiene una capacidad para cambiarme los programas todos los años. Entonces, profe, ¿cómo eran los tipos de prescripción? una Liberatoria adquisitiva y la otra es liberatoria. La liberatoria es la que opera en materia de derechos personales. Y la adquisitiva es la que opera en materia de derechos reales. Bien. Sobre la base de todo lo que hemos dicho, volvamos al plan del Código Civil y Comercial. Porque les dije que el plan fue sobre la base del método. Dijimos que Vélez Arfiel dividió todo su código teniendo en cuenta los derechos reales y los derechos personales. Ya podemos empezar a presumir que el Código Civil y Comercial siguió el mismo método de Vélez Arfiel. Entonces nos vamos a encontrar que el Código Civil y Comercial está dividido conforme las distintas clases de derechos reales o derechos personales. Lo primero que tiene su código es el título preliminar. Ya sabemos que son principios generales que se aplican a lo largo de todo el código. Pero luego viene el contenido, y eso está en cada libro. Entonces, libro primero, parte general. ¿Qué nos trata la parte general? Nada de derechos reales y derechos personales. ¿Por qué? Porque se basa en la idea de que primero tenemos que saber qué es una persona, qué son las cosas y cuáles son las causas, para que ustedes luego puedan entender los derechos reales y personales. El Código de Vélez no tenía una parte general, lo tenía inseminado a lo largo de todo el código. Era más riguroso en el método, porque, por ejemplo, el objeto de las relaciones jurídicas lo trataba de tratar los derechos reales, porque si no, son las cosas. Y las causas las trataban los derechos personales creditorios. Acá no. Tiene un mejor método y un poquito más de orden, a lo mejor no un estricto científicamente no, pero sí mejor orden, tenemos un libro general. Pero automáticamente entra nuestro libro segundo, que trata relaciones de familia. Las relaciones de familia
son derechos personales, pero no patrimoniales por fin, pero son derechos personales. Luego van a encontrar el libro tercero. ¿Y cómo se llama el libro tercero? Derechos personales. En sí, entra a tratar el derecho personal patrimonial. Por eso encuentran lo que son las obligaciones. Ahí, en el libro segundo, en el libro tercero, vamos a ver cómo se generan los derechos personales creditorios. Esto que estábamos hablando en contraposición a los reales. Mientras que en el libro segundo, ¿qué vamos a ver? Cómo el matrimonio, cómo se divorcia una persona, cuál es el régimen patrimonial del matrimonio, eso es lo que vamos a estudiar. Cómo es la filiación de los sujetos. Luego viene el libro cuarto. El libro cuarto trata de los derechos reales. Libro quinto, transmisión de los derechos por causa de muerte. Cuando fallece alguien, los derechos se transmiten, tanto los personales como los reales. Entonces, ya una vez que el código les dijo, miren, así se forma una relación jurídica, sujeto, objeto, causa, libro primero. Después vino la familia porque lo entendían que era importante tenerlo en el libro segundo. Familia. Luego le dijo, esto es un derecho personal. Ahí van a ver las obligaciones, o sea, cómo se generan, y la parte especial que son los contratos, que son un tipo generador de derechos personales. Luego le dijo, estos son los derechos reales. Por último, penúltimo en realidad, le va a decir, bien, cuando alguien muere, y estos derechos personales y estos derechos reales hay que transmitirlos, se transmiten de esta forma. Y el último libro ha dejado para todo lo que son disposiciones comunes a los derechos reales y a los derechos personales. ¿Entienden ahora que cuando hablamos de plan es cómo está dividido el código, esta división en libros, títulos, capítulos? Y para entender por qué cada libro tiene un contenido hay que saber el método. ¿Y cuál es el método? Dividir el código sobre la base de los derechos reales y los derechos personales. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Fantástico. Bueno, vamos a darles, ¿qué son? Y 17. Vamos 10 minutos más para que no se me cansen los cerebros. Y seguimos. Un segundo. Siguiendo el programa, ustedes hemos visto lo que es el punto 3, Código Civil y Comercial, fundamentos, método, plan, libros, distribución de las materias. Luego fuimos a derecho subjetivo, concepto, teorías, elementos, clasificación, categorías de los derechos que hay. En algo raro, no raro, en algo complicado del código, el código pasó a introducir lo que son los derechos de incidencia colectiva. Para un sistema clásico, el derecho civil o el derecho comercial, unificado o no, solo tratan derechos particulares, derechos subjetivos. No va a entrar en algo mucho más grave o más amplio. Sin embargo, como deben haber visto con el doctor Misole, existe el fenómeno de la publicitación del derecho privado y la privatización del derecho público. Entonces, cada vez se introducen más en cuestiones de derecho privado principios de derecho público. Cuando hablo de derecho público, de derechos humanos, etc. No es que vamos a estar hablando de derecho penal, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de principios. Y se produce ahí la creación de lo que son los derechos de incidencia colectiva. Algo me va a preguntar, ¿y qué hacen dentro del Código Civil y Comercial este tipo de derechos de incidencia colectiva? Lo regula en 4 artículos nada más. Tampoco se crean que fue una locura cómo se gastaron en pensarlo. Pero el código les plantea que se van a regular derechos individuales y se van a regular derechos de incidencia colectiva. Lo que ustedes me van a preguntar, o lo que me deberían preguntar, es qué es un derecho de incidencia colectiva. Ahí el código les dice,
que la ley no ampara un ejercicio abusivo de derechos individuales cuando éste puede afectar el ambiente o los derechos de incidencia colectiva en general. Pero, donde lo explica bien, es en el artículo 240 y 241. Entonces, por favor, con el código, marquen el artículo 14, al lado me le ponen, cuando dice derecho de incidencia colectiva, le ponen ahí al lado con un lápiz 240, 241. Y si se van al articulado que les acabo de nombrar, les explica que nunca se va a poder ejercer un derecho individual cuando éste afecte un interés de incidencia colectiva. Y les agrega, no debe afectar el funcionamiento de la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, la biodiversidad, el agua, valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Es bastante difícil caracterizar lo que es un derecho de incidencia colectiva. Pero vamos a intentar hacerlo como para que por lo menos este primer punto del programa les quede listo. Van a faltar dos cosas del título, pero va a faltar analizar todo el título preliminar, pero no hay drama, eso lo van a hacer la clase que viene con el doctor Ormisole. Si lo hacemos ahora, nos tengo que liberar a las 4. Prefiero que les quede claro que es un derecho subjetivo y que es un derecho real y personal a meterles en la cabeza cómo se computa el tiempo y demás y más en el derecho. Me parece que les va a quedar un poco más claro. Sí, nos encontramos con el problema de ver qué es un derecho de incidencia colectiva. Son una serie de valores que el ordenamiento le ha querido otorgar mayor importancia al derecho individual. Entonces, si bien todo sujeto tiene derecho a un ambiente sano, también es la colectividad entera la que se ve beneficiada con ese ambiente sano. No están clasificados, no los van a encontrar específicamente un catálogo que les diga estos son todos los derechos de incidencia colectiva. Juan Alemán, le explico algo. A mí me molesta que cuando están en su casa tomen mate, hagan lo que quieran. Llegamos a estar en la presencialidad y usted me saca un mate y lo mato. Le soy absolutamente honesto. En su casa, Disculpe, como está ahora, profe, ahí lo guardo, tomen mate. Después de recién viene compañera que estaba tomando un ahí lo guardo, estaba tomando un jugo. No sé qué está tomando. Cuando usted está en clase y me saca un mate o me cae de pantalón cortos, lo mato. Quiero que le quede absolutamente claro. Obviamente cuestión de distensión. Se entiende que hoy en día las relaciones humanas ya no son solamente entre creador y deudor. Hemos evolucionado un poquito más como sociedad. Entonces hay una serie de bienes colectivos y estos bienes tienen que estar resguardados. Así es que hay muchas formas de clasificarlos, chicos. Lo que sí tienen que entender es que cuando hablamos de un bien colectivo, son aquellos que no puede apropiarse por ningún sujeto individual, sino que siempre son de titularidad de toda la sociedad. Y perjudicarlo a un sujeto en ese derecho colectivo perjudica a toda la sociedad. ¿Vamos? Eso le permite a la persona pelear por la defensa de estos derechos, no solamente por sí, sino en beneficio de toda la sociedad. Entonces, si a lo mejor hay alguien que está tirando agroquímicos, yo antes tenía que ir y mostrar mi perjuicio. Ahora, si yo lo demuestro, beneficio a todos, y la sentencia va a ser en beneficio de todos esos sujetos, en todos los potenciales. Es una recepción de la última parte del artículo 14, donde les dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos individuales. Nunca se amparó el ejercicio abusivo de un derecho. Pero en menor razón, cuando a usted ejerciendo un derecho legítimo, perjudica a la sociedad. Y se lo explico. ¿Qué es el ejercicio abusivo de un derecho? Lo van a ver con el doctor Ormisole, que es un tema que le encanta, así que estudianlo bien. Pero en el ejercicio de mi derecho, yo puedo hacer un abuso. Y el abuso no está permitido por ley. Esa sería su introducción. Pero lo llevamos a un caso práctico. Yo puedo tirar aguas a la red cloacal, sí. Pero a lo mejor tiro tantas aguas que puedo afectar la red cloacal. O tengo un árbol. ¿Puedo hacer lo que quiero con el árbol? Sí. Pero a lo mejor lo dejo hacer tan grande que le estoy destruyendo a otro. Acá estamos hablando de que cuando un sujeto, en ejercicio de su propio derecho, se abusa y genera un perjuicio. Entonces, nunca se amparó el ejercicio abusivo del derecho. Nunca. Mejor dicho, hubo toda una discusión de los romanos y demás, pero... Profe, le hago una consulta. Sí.
esto que nos, o sea, con el ejemplo del árbol, Ujú. no necesariamente afecta a toda una sociedad, afecta a un otro. No, pero Cuando ya de por sí es. primero entiéndame lo que es el ejercicio abusivo del derecho. Vamos a un ejemplo elemental y después vamos con lo demás. Nunca se permitió el ejercicio abusivo del derecho. Pero, si se perjudicaba a otro tenía que ir y reclamarlo. Ahora bien, en este caso, supóngase que yo estoy generando una contaminación o mi actitud está dañando la biodiversidad, pues yo puedo tener un coto de caza. Está permitido. O sea, si pongo más plomo del que puedo poner en las balas, puedo dañar la biodiversidad. Ahora, hasta que alguien me reclame, y si reclama un vecino, antes era solo un problema entre los particulares. En cambio, ahora ese reclamo del vecino va a beneficiar a toda la sociedad. ¿Se entiende? Esa es la incorporación que los tiene. Chicos, voy a cumplir con mi palabra. Les paso los presentes yo. Agréguenme al grupo de WhatsApp, así les puedo pasar material. Le voy a decir al doctor Ormisoli que hemos llegado hasta acá. ¿Qué van a ver la clase que viene? Y recuérdenle al doctor Ormisoli. Van a ver todo lo que hace a título preliminar completo y ejercicio abusivo del derecho. Consejo de todos los que les di yo hoy: definición de derecho civil, definición de derecho de comercio, derecho subjetivo como el Padre Nuestro. Lo buscan en el libro y la diferencia entre derecho, no tanto derecho subjetivo, pero sí la diferencia entre derecho real y derecho personal. Lo otro lo van a terminar con eso. Con eso van a terminar la bolilla 1. Les adelanto algo, no sé si ya están en el aula virtual. Hay unos videos que le preparamos para los chicos el año pasado de los puntos de la unidad número 2. Creo que están en YouTube. Así que los pueden ver, fueron preparados por mí y con Agustín. Así que tranquilamente, si tienen alguna duda de lo que va a ser la unidad 2, domicilio, estado, capacidad, son videos cortos, intentamos hacerlo no más de 10 minutos cada uno, explicándoles el tema. ¿Estamos, chicos? Les mando un saludo, un gusto ha sido, suerte. Chao, Chao, profe. profe. Muchas gracias. Chao, profe, feliz Pascua. Chao, profe. Buena semana. Nos vemos. Muchas gracias.